Bueno, continuando. Es importante tener en cuenta que todo este proceso de la confederación de tribus, es decir, esta etapa que encontramos acá, este periodo, está fundamentalmente marcado por la no invasión de ninguna de las dos potencias o de ninguna de las potencias que rodeaban a la tierra de Canaán. ¿Sí? Es decir, es un periodo de tiempo en el cual ni los egipcios son tan poderosos como para hacer el recorrido de la media luna invadiendo Canaán, ni del otro extremo los asirios, ni los neobabilonios, ni los babilonios, ni los acadios, ni los hititas, ni los hicsos, ni los mitani son tan poderosos como para invadir. Entonces se da un paréntesis en el tiempo en donde durante estos 200 años se puede desarrollar con bastante armonía este proyecto de la Confederación de las Tribus de Israel. A ver, si nos fijamos arriba del esquema, allá arriba de todo, hacia acá donde dice potencias imperiales, donde dice Asiria, ¿sí? Acá vemos que Asiria es más o menos entre el siglo octavo y el siglo séptimo, que recién va a invadir este territorio. Luego si nos desplazamos, a ver, les muestro el esquema como sigue hacia la derecha, vemos que en el siglo séptimo invaden los babilonios, entre el siglo sexto y el quinto invaden los persas, la dominación persa. Luego en el siglo cuarto antes de Cristo para invadir los griegos con Alejandro Magno, y en el siglo primero ahí tenemos a los griegos con Alejandro Magno, siglo cuarto, tercero, y en el siglo primero tenemos la dominación de Roma. Bueno, pero vamos a volver acá para retomar esta primera parte. Entonces, habíamos dicho de este éxodo huida, que es el éxodo del pueblo hebreo propiamente. No es el éxodo del pueblo hebreo propiamente, sino de un grupo de esclavos abirus que pasan por el sur, rodean el Mar Muerto y entran a la Palestina por el río Jordán. Su líder, Moisés, los lleva adelante en, esta, en este éxodo, en este viaje a través del desierto, ¿sí? Y cuando ingresan hacia el año 1200 a la tierra de Canaán, ya Moisés había muerto y el líder era Josué, ¿sí? El que los va a guiar hacia la entrada al cruce del río Jordán. La zona recién se va a llamar Palestina con la invasión de los filistín o los filisteos, pero eso va a ser un poco más tarde, unos años más tarde. Les había nombrado ya el Valle de Esdrelón, que era muy codiciado porque era lo único fértil en esta zona, en estas tierras de Canaán. Era protegido al norte por las fortalezas de Acre, Megiddo, Tanak, Bet-Shan y Shunem, y al sur por las fortalezas de Geser, que es la zona que hoy sería la franja de Gaza, Geser, la fortaleza de Ayalón, la fortaleza de Jerusalén. Alrededor del año 1200, este grupo del segundo éxodo y otros grupos de campesinos abirus que vivían en las zonas montañosas y no querían someterse a las monarquías cananeas, se reúnen en Siquem y firman un pacto intertribal en Siquem, el pacto de Siquem. En hebreo al pacto se le llama Berit, y es una alianza de las tribus entre sí y con Yahvé, con Dios. Esto está narrado en el capítulo 24 del libro de Josué. Josué 24, 16 a 26. Esta es la forma de nombrar a las partes de la Biblia como para que uno las vaya, sepa localizar precisamente cuál es la parte de la Biblia a la que hace referencia.
pensemos que, a ver, a grandes rasgos, la Biblia está compuesta primero por dos partes, ¿sí? El llamado Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que a su vez cada uno de estas dos partes incluye una enorme cantidad de libros escritos y cartas que fueron escritos por diferentes sectores sociales, políticos, con diferentes intenciones, ¿sí? Algunos representando a un sector político, geográfico, religioso, cultural, ¿sí? Y luego van a ser todos reunidos en este Antiguo Testamento. Luego el Nuevo Testamento ya lo vamos a ver más adelante, pero el Nuevo Testamento se compone fundamentalmente de los evangelios, es decir, el relato sobre la llegada de Jesús. Y luego, después de los 4 evangelios, encontramos las cartas de los apóstoles y finalmente el Apocalipsis de Juan. Bueno, pero ahora volviendo, les había nombrado que el pacto de Siquem está relatado en el libro de Josué, capítulo 24, ¿sí? El libro de Josué es uno de los primeros capítulos, es uno de los primeros libros del Antiguo Testamento. Primero está el Pentateuco y después ya empiezan con la historia de Josué, los reyes, los jueces, ¿sí? Toda esta primera parte histórica. Bueno, esto está en el libro de Josué, capítulo 24, cada uno de estos libros tiene capítulos, capítulo 24, versículos del 16 al 26, 24,16-26. Ahí se relata el pacto de Siquem. Este pacto es un juramento ante Dios y un juramento entre ellos y entre ellos con Dios, ¿no? Entre el pueblo y Dios, entre todas estas tribus, entre todos estos campesinos esclavos o expulsados de las monarquías cananeas o oprimidos de esta zona de Canaán, firman un pacto cuyo proyecto es tener un único rey. Y ese rey va a ser Yahvé. Es decir, es un reino sin un rey, porque el único rey es Dios. Es un reino sin un rey, una sociedad antimonárquica, antijerárquica, igualitaria, antitributo, ¿sí? Antitributaria, que precisamente se autodenomina reino de Dios, el reino de Yahvé, al que se va a referir luego, ya lo veremos, 1000 años después, ¿sí? Estamos pensando que esto es el año 1200 antes de Cristo. Bueno, 1200 años después se va a referir hacia este reino de Dios Jesús,